Bueno, antes de nada me presento, yo soy Sergio y con vosotros voy a ver un pequeño repaso de cuáles son los conceptos de Machine Learning y que, bueno, para los que estéis en este tema, pues son cosas bien conocidas, pero para los que vengáis quizá del mundo más de electrónico, de sistemas empotrados, pues hay algunas ideas que yo creo que puede estar bien que repasemos. Y una vez que estemos ahí, pues bueno, vamos a ver cuáles son los diferentes frameworks de Deep Neural Networks que están soportados en ByteDCI y también lo que vamos a ver es, pues bueno, qué es esto de que ya os había comentado Gustavo, del Model SU, que es pues bueno, un repositorio que nos va a permitir pues, empezar de una manera muy rápida a trabajar con todo esto. Muy bien, pues vamos a ver entonces este pequeño repaso de los conceptos. Pues al final tenemos un concepto muy grande, que es el de la inteligencia artificial, que es pues bueno, esa rama de la informática que se interesa en que los sistemas trabajen como los humanos, respondan, sean capaces de resolver problemas exactamente igual que somos capaces nosotros de resolverlos. Dentro de la inteligencia artificial, que es una rama amplísima, como bien sabéis, pues hay una rama más concreta que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es, pues bueno, cuando dentro de la inteligencia nos centramos en la parte que tenemos que los algoritmos aprenden pues bueno, de conjuntos de datos que le damos, de situaciones, de lo que sea, y a partir de ese aprendizaje son capaces de ir resolviendo cada vez mejor los problemas. Exactamente igual que nos pasa a nosotros, que con el aprendizaje somos capaces de ir resolviendo los problemas. Y luego, pues bueno, dentro del aprendizaje automático, que es lo que nos interesa ahora y es la gran revolución, como también nos ha estado comentando Gustavo, estos últimos años, es las redes neuronales, en particular las redes neuronales profundas, que es lo que nos ha permitido que este campo pues, avance significativamente. Y dentro, pues bueno, de esas redes neuronales profundas, pues bueno, tenemos tanto las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales móviles para aplicaciones empotradas o las redes neuronales recursivas. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea de todo esto es que, pues bueno, al final con todo esto pues podemos resolver un montón de diferentes aplicaciones, tanto pues, bueno, de vehículos autónomos, de drones autopilotados, de robots, incluso problemas de computación de altas prestaciones, problemas de seguridad, detectar ataques, por ejemplo, en qué ámbitos, pues bueno, desde ámbitos industriales, de servicios, de medicina, de energía, incluso de marketing. Pero, pues bueno, sabéis que es un mundo que está cambiando muy rápidamente y que, pues bueno, esto va evolucionando a un ritmo vertiginoso. Las aplicaciones, pues bueno, ¿dónde pueden estar desplegadas? Esto quizá lo vemos mejor en esta transparencia. Pues tenemos soluciones en el cloud, directamente tenemos proveedores que son capaces de alguna manera de acelerarnos estas aplicaciones de deep learning. Pero no solo eso, sino que también podemos tener no solo proveedores que tienen soluciones en el cloud y que les compramos tiempo de computación, sino que podemos tener nuestros propios aceleradores en nuestras propias máquinas. Bien, tenéis aquí tarjetas de Silent, las Alveo, pero también podemos tener GPUs o cualquier otro tipo de tarjetas. Y, por supuesto, soluciones empotradas, que imagino que para todos o la mayoría de los que estáis aquí, pues son un ámbito que os es de especial interés, pues resolver los problemas lo más cerca a donde ocurren, donde se hace el sensado de la información, donde están las cámaras o donde está cualquier otro tipo de sensor, de vibraciones o de lo que sea. Os está hablando mucho de las redes neuronales profundas. Bueno, ya hemos visto que dentro del aprendizaje automático tenemos este campo que es el que está desarrollando mucho en la actualidad, pero no hemos visto exactamente qué es. Bueno, la idea es que las redes neuronales pues no es algo ni mucho menos nuevo. Se basan en imitar el comportamiento que tiene pues bueno, el tejido neuronal de nuestro cerebro, donde, pues bueno, donde existen pues bueno, varias capas de neuronas interconectadas. Computacionalmente esto es difícil. Esto significa que hasta hace poco tiempo realmente el número de capas, el número de neuronas que teníamos era bastante limitado, hasta que hace pues bueno, unos pocos
años, digamos ya una década o un poquito más. Entonces, la potencia de los sistemas ha ido creciendo cada vez más y nos ha permitido que vayamos teniendo más y más neuronas, más y más capas, y entonces con más y más interconexiones, y con esto podemos resolver problemas cada vez más complejos. Y esto ha sido la gran revolución que hemos tenido en el campo de las redes neuronales. El concepto de red neuronal profunda es que no tenemos unas pocas capas, sino que tenemos ya muchas diferentes capas muy densamente interconectadas. Al final, lo que vamos a necesitar, o lo que vamos a tener, es una capa de salida. Las capas de entrada, pues bueno, lo que hacen es recibir información de todos los sensores, de todas las fuentes de información, típicamente de una cámara en la forma de un array. Ahora lo veremos un poco más concreto en algún ejemplo. Y las salidas van a ser, pues bueno, las salidas, por ejemplo, de los clasificadores. De tal manera que aquí, pues típicamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues el resultado o las diferentes clasificaciones. Pues nos dirá pues, si es un perro con tal probabilidad o si es un gato con tal probabilidad. Y como ya os había comentado, el problema que tiene todo esto es que pues, hay muchas capas que están muy interconectadas. Cada interconexión implica que son diferentes operaciones o muchas operaciones matemáticas que nos va a costar mucho esfuerzo. Por ejemplo, en el modelo de traducción que utiliza Google se utilizaron 2.000 GPUs para entrenarlo, para que os deis un poco una idea de hasta dónde puede llegar las necesidades computacionales de todo esto. Bueno, pues lo que vamos a tener es que, como ya os había dicho, tenemos un camino hacia adelante. Ese camino hacia adelante es desde que recogemos los valores en las entradas, por ejemplo, las imágenes, hasta que obtenemos los resultados, y tenemos también un camino hacia atrás. Ese camino hacia atrás es el que relacionado con el entrenamiento. ¿Qué es esto? Pues bueno, que la red en ese camino hacia adelante va a inferir cuáles son, a qué clase pertenece cada una de las imágenes, si es que estamos en un problema de clasificación, pero claro, si tenemos un pobre entrenamiento, pues se van a cometer errores. Entonces, esos errores se identifican y por un mecanismo de propagación hacia atrás somos capaces de ir refinando los diferentes pesos que aplicamos en cada una de estas operaciones, de tal manera que al final tenemos lo que llamamos una red entrenada, donde esos pesos son óptimos para conseguir que la clasificación en cualquiera de estas etiquetas, por ejemplo, si tenemos aquí una cara, pues que nos diga que es una cara y que no es un gato, se haga de la manera más correcta posible. Entonces, puntos importantes hasta aquí, bueno, el concepto de que son redes muy complejas, con muchas capas, con unas interconexiones muy densas, que por lo tanto significan muchísimas operaciones para hacerse en un tiempo razonable, que existe un camino hacia adelante, que es desde las entradas, las imágenes o los sensores o lo que sea, hasta obtener los resultados de clasificación, y un camino hacia atrás, que es el que se corresponde para analizar los errores e irlos resolviendo en el entrenamiento, que buscamos minimizar los errores. Y una vez que tenemos esto, pues bueno, aquí sí que ya podemos insistir en una cosa que os había comentado Gustavo, que tenemos dos problemas diferentes. Un problema es el del entrenamiento, que es que tenemos un conjunto de imágenes o de datos o de lo que sea de entrenamiento, que es el que lo propagamos por la red, obtenemos los errores y por ese mecanismo de propagación hacia atrás vamos cada vez refinando más esos pesos para que ir minimizando los errores, y luego después un paso o el siguiente modo de funcionamiento, que es el de inferencia, que ya es cuando la red está entrenada y empieza a trabajar, que es le metemos nuevas imágenes y ya a partir de ahí nos dice si es un gato, como veis aquí, o es un perro, o es lo que sea. El entrenamiento es absolutamente necesario antes de que empecemos a trabajar. Lo que pasa es que es un proceso computacionalmente muy costoso. Acordaros lo que os comentaba de la red de Google para traducción, que había necesitado 2.000 GPUs. Esto significa que no es algo que vayamos a hacer en sistemas empotrados, no tiene sentido. El entrenamiento lo vamos a hacer en sistemas muy potentes, con muchas GPUs muy potentes. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el tiempo.
imaginaros, si no estamos utilizando un sistema muy potente, el entrenamiento se nos puede ir hasta meses, o sea, meses continuos de CPU a 100%. Por eso es importante utilizar un sistema de computación de altas prestaciones. Pero claro, esto solo es para el entrenamiento. Luego después, cuando estemos en producción, por ejemplo, si tenéis una cámara, en un sistema de empotrado en una cámara, pues será simplemente inferencia, que es ya con los pesos, con los cálculos que se han hecho durante el entrenamiento, se clasificarán las imágenes o será el tipo de clasificación que sea, que es costoso, sigue siendo muy costoso computacionalmente, pero muchísimo menos costoso y suficientemente poco costoso como para que lo podamos implementar en sistemas empotrados o incluso en un sistema de sobremesa utilizando, eso sí, aceleradores. Es, en cualquier caso, suficientemente costoso como para que los aceleradores sean necesarios. Bueno, acerca del entrenamiento, pues bueno, lo típico cuando estamos trabajando en redes neuronales convolucionales, en identificación de imágenes, que yo creo que es el problema más habitual hoy en día, es en clasificación, detección, bueno, veréis los conceptos de imágenes, es utilizar un conjunto de datos, lo que se llama etiquetado. Entonces, tenemos conjuntos de datos de entrenamiento que están etiquetados. ¿Qué significa esto de que esté etiquetado? Pues bueno, tan sencillo como que le hemos dicho que en esta imagen hay un gato, en esta imagen hay un perro y en esta imagen hay una persona. ¿Está bien? Pues funciona, pues bueno, es lo que se utiliza. Pero claro, tiene el problema de que necesitamos ese conjunto de imágenes etiquetadas, que puede ser algo costoso realizarlo. Existen mecanismos alternativos de aprendizaje semisupervisado que utilizamos un conjunto de datos parcialmente etiquetados o aprendizaje directamente no supervisado, que utilizamos un conjunto de datos no etiquetado, que los podemos utilizar en redes neuronales recurrentes, por ejemplo, las LSTMs, Long Term Model, para que lo que podemos hacer con este tipo de redes recurrentes son muy útiles, por ejemplo, para ver diferencias en series temporales. Entonces, a lo mejor podemos tener una serie temporal que es las vibraciones de un motor y a partir de ahí podemos simplemente, la red aprende cuál es el patrón normal y podemos también llegar a identificar si esas vibraciones se salen del patrón normal y podemos hacer alguna aplicación de mantenimiento predictivo, por ejemplo. Vale. Siguiendo con esto, entonces, pues bueno, ya os había comentado que lo que teníamos dentro de las redes neuronales de estos modelos de aprendizaje profundo eran los perceptrones multicapa, que es la evolución del perceptrón de esas redes neuronales primitivas, esas redes neuronales artificiales primitivas que tuvimos en el inicio, ya hace unas cuantas décadas. Luego tenemos la Recurrent Neural Network, las redes neuronales recurrentes, que, como ya os digo, para series temporales están muy bien, o las redes neuronales convolucionales, que están orientadas a imágenes. Dentro de esto, de las redes neuronales convolucionales, como ya os había comentado, se entrenan con un conjunto suficientemente grande de imágenes etiquetadas. Cosas que tenéis, por ejemplo, MNIST, que es para dígitos escritos a mano, pues tenéis 60.000. El Casia, que son para caracteres chinos, pues fijaros, ahí hace falta, como hay bastantes más caracteres que dígitos tenemos, al final hace falta muchísimo más, tanto como 3,9 millones de diferentes imágenes de caracteres escritos a mano. O incluso, y como veis aquí, el CIFAR, que es imágenes en 10 clases, que no es mucho, pero significa pues bueno, que necesitamos 6.000 imágenes de cada tipo. Como veis, esto os puede dar una idea de por qué el entrenamiento es muy costoso. Significa que tenemos que pasar todo ese conjunto de datos por la red neuronal, hacer todo el proceso de detectar los errores y por ese paso de propagación, de backpropagation, de propagación hacia atrás, irlos refinando los pesos para que podamos ir reduciendo los errores. Y lo hacemos así, lo vamos haciendo, suficientes iteraciones hasta que se llaman épocas, hasta que conseguimos que el resultado sea, o esos pesos sean suficientemente buenos como para que la precisión en la clasificación sea suficientemente buena. Pues, por ejemplo, si ponemos un gato, pues nos diga que es un gato con una probabilidad, no sé, de 95%.
Pues, como ya os había comentado, estas imágenes, estas redes neuronales convolucionales están designadas para procesar imágenes, se basan en las convoluciones, como os podéis imaginar, y lo que hacen que es convolucionar las características que aprendemos con los datos de entrada. Entonces, tenemos unos pesos que son unos valores ya aprendidos que utilizamos o que hacemos una convolución 2D de esos valores con los datos que tenemos de entrada y al final así a base de esas convoluciones vamos, digamos, reconociendo diferentes patrones. ¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, lo que te va a hacer la red neuronal es, con esas convoluciones, ir reconociendo diferentes patrones en la imagen a diferentes escalas. Bueno, diferentes, a lo mejor, patrones de escala más grande, pues no sé, formas como después de forma de una cara, o luego texturas, a lo mejor que pues, sería a un nivel más fino. Pues en el caso de un árbol, pues la textura que tendría, no sé, las hojas. Vale. Esta es, como os digo, las redes neuronales convolucionales, que es este tipo de redes neuronales profundas que utilizamos o que son las que se utilizan en la actualidad pues, para resolver todos estos problemas. ¿Qué problemas? Pues bueno, realmente hay tres tipos de problemas que podemos resolver. Esos son, primero, el de clasificación, que es tan sencillo como yo le paso una foto y me dice si en esa foto hay un gato, un perro o una persona. No, estos serían unos ejemplos de redes clásicas que te resuelven esto. Pero normalmente nos interesa ir un poquito más lejos, que es que en una imagen le pasemos, a lo mejor, si hay un perro, le pasamos un perro y un gato, y nos diga, pues por aquí es donde está el perro y por aquí es donde está el gato. Entonces, que no solo nos diga si hay un perro o un gato, porque puede haber los dos, sino que nos recuadre cada uno de los objetos, ¿vale? Lo que es la localización, y encima, dentro de esa localización, pues nos diga, en este recuadro hay un 98% de probabilidad de que haya un perro. En estas, quizá la más, yo creo que la más famosa es la YOLO. Y luego después ya está el problema, que es más complejo aún, que es el de segmentación. Más allá de la detección, la segmentación, que lo que hacemos es que hace lo que se llama la segmentación semántica, que es no solo crear un cuadradito, como veis aquí, sino que cada píxel le dice a qué pertenece. Entonces, por ejemplo, si tenemos un píxel por aquí en medio, dentro de la taza, pues le dice, ese píxel pertenece a una taza. Y veis que, fijaros que os ha transformado todo. Eso es, pues, por ejemplo, yo lo que estaba utilizando ahora para identificar qué píxel pertenece a mí y qué píxel pertenece al fondo, pues es un problema de segmentación. Entonces, pues bueno, los píxeles que pertenezcan al fondo los va a sustituir por un fondo que tenga pregrabado, el típico, pues bueno, que sales en la playa o lo que sea. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues bueno, los cosas típicas, empezando con el ALESNET, que fue pues bueno, la gran revolución, es que tenemos capas convolucionales, capas ReLU, que son capas, digamos, no lineales, que se corresponden o que tratan de imitar la no linealidad que tienen las neuronas naturales, y luego capas pooling, lo que vamos típicamente es el MaxPool, que lo que hacen es ir reduciendo la dimensionalidad. Entonces, pues bueno, se van haciendo convoluciones. Veis primero en la imagen original que puede tener diferentes canales. Aquí veis 3 canales que se corresponderán con los 3 canales, con los 3 colores RGB. Se van haciendo diferentes convoluciones que vamos a ir teniendo el resultado y del pooling vamos reduciendo, como veis, la dimensionalidad hasta que tenemos unas capas completamente conectadas, esos que tienen interconexión entre todas las neuronas, y luego ya con esta capa del softmax, que es lo que te traduce valores reales en lo que son las probabilidades entre valores entre 0 y 1 para cada una de las clases, que se correspondería, por ejemplo, como veis aquí, veis valores entre 0 y 1, donde el que está más elevado es el del barco, porque en efecto aquí ha encontrado un barco. ¿Por qué ha encontrado un barco? Pues porque ha ido convolucionando a diferentes escalas y ha identificado tanto la forma del barco como las texturas que tiene típicamente ese barco. Bueno, pues como esto ya os había comentado, os había dicho AlexNet es la más clásica y luego ha habido diferentes versiones que quizá, pues bueno,
esta LexNet para que veáis un poco cómo es la idea. Sobre todo, quizá aquí lo más interesante es cuál es el tamaño de todo esto. Tenemos 5 capas convolucionales, 3 capas completamente conectadas. Esta capa softmax, al final, que es la que nos va a ya dar los resultados entre 0 y 1 para cada una de las 1000 clases, por eso tiene 1000 salidas. Y si veis, lo que vamos a tener aquí es que necesitamos 61 millones de pesos y 700 que se corresponden con 724 millones de operaciones de multiplicar, acumular, teniendo en cuenta, pues bueno, todas las convoluciones que tenemos que hacer. Ya veis que los números son bastante elevados. Pero bueno, esto fue lo primero. A partir de aquí, pues bueno, que hemos ido teniendo pues diferentes evoluciones. Por ejemplo, la VGG, que pues bueno, un salto bastante radical. Veis que ya tenemos hasta 19 capas, pero claro, si tenemos 19 capas, pues ya se nos van creciendo el número de pesos y el número de operaciones que tenemos que hacer. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que ha habido son ya diferentes. Se ha ido creciendo y se han ido haciendo variaciones. Entonces, por ejemplo, en la GoogleNet, lo que te hace es añadir estas capas Inception, que lo que mete un paralelismo con diferentes convoluciones que se hacen en paralelo y luego se concatena todo, tratando, pues bueno, de que sin aumentar radicalmente el número de capas que nos implicaría hacer muchísimas operaciones, pues lo podamos resolver con esas capas, o sea, con esas convoluciones en paralelo, ¿vale? Y aparte, pues bueno, además también de resolver las convoluciones raras, digamos, que no tengan exactamente todos los pesos con valores determinantes. Luego tenéis otras cosas, por ejemplo, el Residual Network, ResNet, que lo que hay es que puede haber saltos entre que nos saltamos una capa y veis, lo tenemos aquí, esta capa de estas 2 capas de convolución más este bypass y lo juntamos todo aquí. Bueno, pues se van haciendo diferentes arquitecturas, diferentes cambios, tratando de buscar o resolver diferentes problemas y al final lo que vamos es mejorando mucho el error y sin ir radicalmente subiendo el número de operaciones, aunque como ya os digo, el número de operaciones, pues bueno, ya habéis visto con Gustavo, es algo que vamos incrementando sin parar en los últimos años. Esto, pues bueno, ¿cuáles son los retos? Pues yo creo que es bastante obvio. Fijaros, en el caso de AlexNet, el número de pesos y demás que necesitábamos, esto es lo que al final es que en lo que se va a traducir es que es computacionalmente muy intenso, porque necesitamos billones, miles de millones de operaciones por cada una de las interfaces, ¿vale? Si queremos hacer eso, si queremos que nuestra red pues, sea capaz de reconocer a cientos de frames por segundo, pues implica que vamos a tener que hacer muchísimas operaciones por segundo. Pero claro, eso no es solo hacer las operaciones, sino es alimentar esas unidades que hacen las operaciones con suficientes datos. Entonces, son problemas también muy puñeteros en términos de acceso a la memoria. El ancho de banda que tenemos que garantizar es muy importante. Y, por supuesto, todo lo que implique tener un montón de operaciones, pues implica que vamos a gastar energía. Entonces, pues bueno, ¿cómo somos capaces de resolver esto sin dejar o consumir mucha energía? Bueno, entonces hasta aquí es simplemente un pequeño recordatorio de cómo son este tipo de redes y cómo las redes neuronales convolucionales, qué arquitectura tienen y cómo se utilizan para resolver los problemas de clasificación, detección y segmentación de imágenes. Y una vez que hemos visto, pues bueno, más o menos cómo son las arquitecturas, pues bueno, podéis pensar, bueno, ¿cómo es que se hace para trabajar con esto? Porque evidentemente esas arquitecturas que son tan complejas, pues no tendría mucho sentido si las describimos en lenguajes de bajo nivel o de moderado bajo nivel. O sea, una descripción en VHDL es, pues bueno, la muerte lenta, y una descripción incluso en C, C++, pues tampoco probablemente sea abordable. Es necesario utilizar algún tipo de entorno, de framework,
de más alto nivel que nos permita describir esas redes neuronales de una manera mucho más eficiente y que nos permita a nosotros ir suficientemente rápido, o sea, abstraer esa complejidad que tenemos. Vale, eso es lo que conseguimos, lo que se llaman los Deep Learning Frameworks. ¿No es por aquí? Pues que ByteDCI te va a soportar los frameworks, pues bueno, los más famosos que existen en la actualidad. Café, que ya tuvo su momento de gloria, pero digamos, yo creo que ya está, bueno, sí creo, ya está pues, un poco pasado de moda. Y TensorFlow y PyTorch, que son ahora los dos frameworks que están más en boga. Bueno, pues entonces lo que vamos a tener es que el modelo se va a construir utilizando los frameworks, ¿vale? Y con esos frameworks, pues bueno, utilizando además el entrenamiento, pues vamos a tener ya el resultado que vamos a poder desplegar en nuestra aplicación concreta. Digamos que el framework nos permite escribir el modelo, nos permite acceder al entrenamiento y nos permite, una vez que ese modelo ya está entrenado, desplegarlo en nuestra aplicación concreta. El tema de, incluso aunque tengamos estos frameworks que nos ayudan mucho, que nos facilitan mucho la vida, en cualquier caso, escribir una red neuronal de cero cuesta, o sea, no es algo, necesitas tener un conocimiento, digamos, a fondo de cómo funcionan estos modelos y estos frameworks, pues bueno, no es trivial. Por eso es importante que te den ya modelos preentrenados, preconstruidos, preentrenados, preoptimizados, pre-todo. Eso es lo que habéis visto en el Model Zoom, que pues bueno, ahora en unas pocas transparencias lo vamos a ver con un poco más de detalle. Ya os había comentado que teníamos por un lado Café, que es una arquitectura pura C, C++, CUDA, aunque tenemos interfaces tanto para trabajar en línea de comandos como en Python o en MATLAB. Es algo, pues bueno, ya muy clásico que nos proporciona un acelerador, un acceso transparente a los aceleradores y que nos permite gestionar las imágenes, pero que trabaje con una arquitectura basada en C++, pues bueno, yo creo que ha sido su gran problema. Lo que hacemos es, con unos archivos especiales, ir describiendo el modelo de la máquina, el modelo de la red neuronal, utilizando, pues bueno, lo que se llaman los blobs, que son los arrays donde tenemos los diferentes datos, pues serían las imágenes iniciales, más luego después las imágenes o los resultados de haber ido pasando las suficientes convoluciones, las capas, que lo que hacen son operaciones sobre estos blobs, la red propiamente en sí dicha, que son todas las capas con sus conexiones, y el solver, que es lo que nos permite trabajar tanto hacia adelante o con los gradientes hacia atrás para optimizar todos los pesos y mejorar el modelo, pues bueno, lo que ya habíamos visto que era el proceso de entrenamiento. Como ya os había comentado, este café trabaja o está desarrollado en C++ y no es pues bueno, su gran punto débil yo creo que es que no teníamos una API como tal para describir el modelo, sino que tratábamos o el modelo estaba descrito en un archivo con una sintaxis concreta, un archivo de texto, la sintaxis no es compleja, pero bueno, una sintaxis muy concreta. TensorFlow utiliza una alternativa diferente, que es describir los modelos utilizando primitivas de Python. Y además está todo pensado para Python. Eso yo creo que ha sido el gran éxito de TensorFlow, que está todo pensado a Python y utilizamos el mismo Python con la API de Keras para describir nuestros modelos. Pues bueno, aunque utilicemos Python, nos permite desplegar los modelos y ejecutarlos en GPUs sin reescribir el código, y es algo que, pues bueno, yo creo que es el framework que se utiliza más en la actualidad. Tiene una ventaja, por ejemplo, que podemos recurrir al TensorBoard, que nos permite, que es un conjunto de herramientas de visualización que nos permite visualizar los gráficos, dibujar métricas, incluso hacer profiling, hacer un montón de cosas. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues que vamos creando grafos de computación. Entonces, el modelo realmente es ese grafo de computación.
tal manera que una parte importante es el grafo, que lo vamos haciendo, por ejemplo, como veis aquí, el tensor T3, lo que hacemos es la suma de los dos tensores T1 y T2, igual que tendríamos esto, pues sí podríamos ir haciendo todas las operaciones de la red neuronal y luego con esto simplemente creamos el modelo. Luego después tenemos que hacer la comunicación entre el código Python y el motor de ejecución, que es lo que hacemos dentro de las sesiones ya para ejecutar nuestro modelo. En el caso de PyTorch, pues bueno, la idea es que es también exactamente como TensorFlow basado en Python. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues bueno, aparte de que cosas que se hacen estáticamente en TensorFlow, aquí permitimos la posibilidad de hacerlos dinámicas, es algo más orientado a trabajar con Python, todo orientado con objetos, un poquito, tiene un aspecto, digamos, más a la Python y sobre todo, para desarrollar cosas nuevas, empezar de cero a hacer tus nuevas redes, pues bueno, quizá pueda ser la mejor opción. Es de la competencia, es de Facebook. Entonces, digamos que TensorFlow es como patrocinado por Google y PyTorch está patrocinado por Facebook. Está ahora, pues bueno, es algo más reciente que TensorFlow, pero está, pues bueno, ganando ahora pues bastante interés. Como ya os digo, Café ha quedado un poco para atrás. En cualquier caso, pues bueno, en la metodología, como ya habéis estado viendo un poco por encima con Gustavo, y ahora lo veréis en la siguiente transparencia, es bastante mejor, pues la metodología es bastante similar. La diferencia es que tanto en Café, TensorFlow como en PyTorch, pues tendrás una cierta salida, por ejemplo, los proto.txt, que son esos archivos que os comentaba de que tenéis la descripción de las redes o el grafo congelado en el caso de TensorFlow o el modelo en código Python, que trabajan siempre en coma flotante de precisión simple, acordaros del proceso de cuantización, que también nos había comentado Gustavo, y luego ya, pues bueno, se hace la cuantización y la compilación que se ejecuta en la DPU, que os detallaré un poquito más tarde. ¿Vale? Pero que independientemente del framework, la manera de trabajar es exactamente igual, con las mismas llamadas a quantizer, con las mismas llamadas a compiler, simplemente cambiando un poquito cuáles son los ejecutables y sus líneas de comando, pero básicamente las ideas son las mismas. Bueno, para ir terminando, que no me quiero alargar mucho, comentaros que existe este Model Zoom, que exactamente igual que otros fabricantes tienen su SU, Silex no iba a ser menos y tiene el suyo, por lo que os comentaba, que aunque utilicemos estas APIs de alto nivel basadas en Python, pues bueno, hacerte una red desde cero pues lleva su tiempo y mucho mejor si te la dan hecha y sobre todo no solo si te la dan hecha, si te la dan entrenada y encima ya podada, o sea, ya con las optimizaciones aplicadas, con lo cual, pues bueno, está muy bien. Sobre todo porque el entrenamiento, bueno, el podado hay que pagarlo, sabes que la herramienta de podado aún no es gratis, no sabemos si será en el futuro o no, pero por ahora hay que pagarla y el entrenamiento pues lleva su tiempo. Eso sí, si me resulta que en vez, imagínate, una tontería, está entrenada para reconocer gatos o perros y tú quieres reconocer, no sé, pájaros o ranas, pues tendrás que hacer un reentrenamiento. Pues bueno, en cualquier caso siempre puedes hacer el reentrenamiento. La red que está en TensorFlow o en PyTorch, nada te impide a llamar dentro de TensorFlow o de PyTorch por ejemplo, en TensorFlow, el fit para hacer un reentrenamiento. Es algo que puedes hacer tú perfectamente. Vale, aquí os veis que están los 4 frameworks. Y me podéis decir, oye, pero tú me has hablado de 3 frameworks. Bueno, porque TensorFlow tiene dos como grandes versiones, el originario y el 2, que hubo bastantes cambios. Y pues lo que te dan aquí es para un montón de cosas, desde, no sé, fijaros, el tema de conducción automática, ciudades inteligentes, que podemos tener detección de personas, detección de poses, detección de caras, tráfico inteligente, por ejemplo, la detección de matrículas, que estuvisteis en el seminario de cría, pues ya estuvisteis viendo una demo.
detección de caras de personas en el tema de retail, de tiendas o incluso en imágenes médicas. Pues bueno, hay un montón de cosas que os dan ya hechas. ¿Cómo podemos acceder a esto? Pues bueno, básicamente hay un archivo de índices y a partir de ahí, una vez que la has seleccionado de este archivo concreto, pues bueno, tiene su enlace, su download link, ¿vale? Entonces veis para las diferentes, por ejemplo, que veis aquí la ZCU102 o la VCK190, ¿vale? Pues tienes su correspondiente enlace para descargarlo, ya todo hecho. Muy bien, pues nada, esto era esta parte que os quería comentar. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que no queda clara,